Claudio Lozano, que no fue a la cárcel porque debe tener una opinión sobre este tema. No, la verdad que he ido a las cárceles en más de una ocasión, no en este caso. No, en este caso me refiero. Una de las características del sistema carcelario en la Argentina, no solo del servicio penitenciario federal, sino de los provinciales también, es la corrupción institucional existente. Lo que aparece acá es una corrupción asociada a la cuestión político-partidaria, es un acto de corrupción política en donde se especula con la libertad de un sujeto en función de la adhesión a determinado tipo de práctica político-electoral. Y me parece que eso produce dos efectos gravísimos, ¿no? El primero es el manto de impunidad, porque en realidad opera sobre delitos, la verdad, ni que hubieran hecho un casting para elegirlos, ¿no? Porque, digo, el caso de Vázquez, que es un ícono, es un símbolo, digo, después del asesinato que él lleva adelante, hubo 56 casos más de muertes de mujeres quemadas del mismo modo, y hubo varios casos de mujeres heridas parcialmente por el mismo tipo de situación. Que en Argentina se le da poca importancia a ese tema. Claro, pero incluso digo, creo que se le da poca importancia a un hecho que yo creo que la verdad que es aberrante, porque digo, la presidenta de la nación es mujer. Ella intentó excusar lo ocurrido con esta práctica respecto al caso Vázquez. Es francamente inentendible. El nivel de impunidad que supone que la máxima autoridad del Estado, en lugar de haber dicho hay que investigar lo que ocurrió, en realidad validó lo que ocurrió. Y valida también el delito, el delito de barras bravas, que es otro tema que, digamos, de demasiada dimensión, que tiene que ver con el tema de la violencia en las canchas, son temas demasiado pesados. Son casi, yo diría, un paradigma de los problemas de la violencia institucional que tendríamos que estar discutiendo. Pero digo, me parece que en ese sentido, por un lado el tema de la impunidad y por otro lado lo más grave, que es el tema del bastardeo de la política pública. Porque la verdad es que la situación carcelaria, tanto por los niveles de violencia institucional, tortura, hacinamiento, dificultades en los niveles de detención y demás, merece tratamiento. Y además el hecho de que hay una población carcelaria donde una proporción muy importante son gente con necesidades básicas postergadas, gente con jóvenes en muchos casos. Digo, hay algunas estadísticas que muestran, por ejemplo, en cárcel de mujeres, 70% de mujeres vinculadas al tema de drogas, pero en realidad son mulitas, no son narcotraficantes, son mujeres que prestan su cuerpo para el tráfico. En realidad, digo, la situación carcelaria y la población carcelaria exige política pública y exige política pública de resocialización también. Ahora, esto es un disparate que en realidad bastardea ante la opinión pública lo que debe existir. En realidad, el único matiz con lo que decía el diputado Amadeo es que en realidad no es que está la política en las cárceles. Lo que hay es clientelismo político. En realidad es la denigración de la práctica política. Es el clientelismo político lo que está allí, como está en otros terrenos por parte de la práctica del gobierno nacional, y me parece que es el tema. Y sí alerto sobre un tema que obviamente es opinable, pero yo no lo quiero dejar pasar, que es el tema de que hay muchos sectores al interior de la experiencia gubernamental que para cualquier discusión que se plantea con el gobierno, plantea una suerte de defensa cerrada que exige defender a rajatabla lo que pueda querer el gobierno llevar adelante. Yo no descarto el tema del vínculo con barras bravas y demás, que por otra parte no es solamente al interior de la cárcel, sino el tema de la experiencia de hinchadas unidas argentinas que llevó adelante el gobierno, es una experiencia similar, que esto tenga que ver con alimentar grupos de choque. Yo estuve hoy en el juicio de Mariano Ferreira, el imputado principal por haber asesinado a Mariano Ferreira, que es Cristian Favale, es un barra brava. Reclutado para la patota de la Unión Ferroviaria. Entonces digo, parece que este es un tema muy delicado del cual sería deseable que el gobierno se corra rápidamente. Esa opinión de Lozano se la iba a preguntar a los tres, porque leí el fin de semana una declaración de Margarita Stolbizer, donde ella dice, acá se están preparando con este tema fuerzas de choque. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado
para hacer una buena política, porque me parece que todos estamos de acuerdo en que los presos en algún momento de su condena tienen que ser reinsertados en la sociedad para que no vuelvan a delinquir. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado para eso? Primero, me parece importante destacar el tema del error político, ¿no? Me parece que es difícil hablar de un error cuando hay una política, porque esto es lo que apareció. Hay una política hacia las cárceles que es esta. Esto es un tema más delicado. Lo segundo, me parece que para que podamos tener algún grado de credibilidad en alguna modificación, habría que producir algún tipo de desplazamiento o renuncia de quien está a cargo hoy del Servicio Penitenciario Federal. Me parece que es un paso absolutamente inmediato. Después, bueno, yo no soy un especialista, sí vienen trabajando en nuestro interbloque la diputada Victoria Donda Pérez. Nosotros hemos presentado una propuesta de reforma integral del Servicio Penitenciario, que creemos que es el camino que hay que seguir. Porque vuelvo a insistir, acá estamos en el marco de un fenómeno donde hay corrupción política, pero en un ámbito donde hay un sistema de corrupción estructural que involucra a un servicio penitenciario que todavía por ley, que es una ley de épocas de la dictadura, es definido como una fuerza de seguridad, cuando en realidad no podría definirse de esa manera. Deberíamos discutir un esquema distinto de funcionamiento que, entre otras cosas, tiene que romper con cierta verticalidad que hay allí, donde todo depende del gueto ese que se construye al interior del sistema carcelario y que, estamos discutiendo acá el fenómeno de la corrupción política que da estos resultados. La corrupción estructural de ese sistema produce vínculos con redes delictivas concretas, son parte de la discusión de la inseguridad de la que tanto hablamos todos los días, que involucra desde el robo de autos hasta el tema del secuestro, la cuestión de narcotráfico, todo esto también está metido en la discusión. Así que creo que el tema de la democratización, el tema del cambio de la ley, la reforma integral, sería una muy buena oportunidad si el gobierno reflexionara un poquito frente a este hecho, que pudiéramos avanzar en que los proyectos que hay a nivel parlamentario de reforma de la ley que regula el tema del servicio penitenciario. La ley orgánica del servicio penitenciario. Eso es lo que hay que reformar. Muy bien, yo les agradezco mucho. Gracias.